Muy bien, buenas tardes nuevamente a todos, principalmente a todos los que recién empiezan a acompañarnos en esta transmisión en vivo de nuestro primer congreso en línea de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología. Vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia y para eso quiero invitar al doctor Aldo Mendizábal. Hola, José. Buenas tardes, Aldo. Bienvenido. El doctor Mendizábal es cirujano dentista graduado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2017 y actualmente es residente de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial también de la Universidad de San Carlos. Así que bienvenido, Aldo. Te dejamos el tiempo para que inicies tu presentación. Ahorita. Listo. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí presentes y por estar buscando la educación continua, que es muy importante. El día de hoy les voy a hablar sobre el análisis de Bolton, cuáles son sus implicaciones clínicas en la toma de decisiones, ya que este es un tema multidisciplinario. Este tema es un poco complejo, pero una vez se comprende, es bastante sencillo. Primero de nada, tenemos que definir qué es el análisis de Bolton. Y tenemos que remontarnos al año de 1958 y 1960, donde el doctor Wayne Bolton sacó a luz una serie de análisis en donde comparó modelos de estudio y vio las proporciones de los dientes superiores con los dientes inferiores de pacientes que tenían una oclusión ideal. Y de esta manera se ideó una fórmula matemática para obtener una proporción ideal precisa para tener una oclusión de manera impecable. Como objetivo, el análisis tiene evaluar las proporciones dentales en cuanto a su masa dentaria. O dicho de otra manera, evaluar el ancho de los dientes superiores con el ancho de los dientes inferiores. Y de esa manera sacar una proporción. Es muy importante recalcar que esto no es un análisis de espacio. Esto lo que va a evaluar es la proporción de los dientes, no importando su ubicación anatómica, no importando el revolve óseo. Y también es importante recalcar que los análisis de espacio nos van a evaluar ese remanente óseo o cuánto tejido tenemos en el perímetro de arco para nosotros poder intercalar esos dientes. Mientras que el análisis de Bolton va a evaluar la proporción de los dientes de arriba con respecto a la proporción de los dientes de abajo. De nuevo, estos estudios no es que uno reemplace a otro, sino que son estudios complementarios. Una analogía que me gusta mucho utilizar para nosotros comprender las proporciones y comprender qué es el análisis de Bolton en sí, es como cuando nosotros compramos dientes para encerar en totales. Si nosotros compramos dientes apareados, nosotros al simple hecho de poner un diente a la par de otro y encajarlos con los dientes inferiores, vamos a obtener una oclusión ideal, porque esos dientes están bien proporcionados. Sin embargo, si nosotros compramos dientes de diferentes parejas o de diferentes conjuntos, por más que nosotros los coloquemos de la manera que los colocamos, no van a encajar. ¿Por qué? Porque unos dientes van a ser más grandes que otros. Y esto pasa mucho en la naturaleza. No podríamos tener una oclusión ideal. ¿Y a qué me refiero con una oclusión ideal? En el año 74, el doctor Andrews, y esto lo manejamos mucho los ortodoncistas, nos dio 6 llaves o 6 pautas para obtener una oclusión ideal. Empezando por las relaciones molares y caninas en clase 1 y por ende nos van a dar una relación cúspide difosa perfecta. La angulación de los dientes, la inclinación de los dientes nos van a dar una falta de rotación, espacios cerrados y una curva de Spee aplanada. Si nosotros tenemos una buena proporción de dientes, vamos a poder obtener espacios cerrados, relaciones molares y caninas en clase 1 y por ende una relación cúspide fosa a nivel de premolares, una oclusión balanceada. Y por el otro lado, si nosotros tenemos una desproporción entre arcadas, vamos a tener relaciones molares y caninas en clase 2 o en clase 3 de astemas, tremas, apiñamientos o otro tipo de características que nos puedan comprometer el caso. ¿Por qué es importante estudiar esto? Ya que los laterales y las premolares son las piezas que están más afectadas con el Bolton y dependiendo de qué autor
o qué población esté estudiada, esto va a variar desde el 5 hasta el 30% de la población, que es un número bastante considerable. Pero realmente, ¿cómo se va a ver esa discrepancia? O sea, ¿cómo podemos notarlo? Es muy sencillo. Nosotros podemos observarlo con exceso de tejido dental o una deficiencia de tejido dental. A mí una analogía que me gusta mucho y que es bastante ilustrativa para explicar esto es la analogía de las cajas, donde nosotros observamos al maxilar superior como la tapa de la caja y al maxilar inferior como la caja en sí. Si nosotros tenemos una tapa más grande, podemos obtener una situación como esta, en donde tenemos relaciones molares y caninas en clase 1, sin embargo, la sobremordida horizontal va a estar acentuada debido a que los dientes en anterior van a ser más anchos los superiores que los inferiores. Si en dado caso no están alineados esos dientes que son más anchos, podemos ver la segunda situación. Al no poder contactar o no poder casar con su caja, esa tapa se colapsa y se ve transmitido como un apiñamiento maxilar. Lo mismo puede suceder, pero con la situación en posterior. Tenemos las premolares superiores más anchas y tenemos unas relaciones caninas en clase 1 perfecta, sobremordida adecuada, pero las relaciones molares y premolares van a estar en clase 2 o en clase 3. De igual manera, podemos tener una deficiencia de tejido superior, que significa tenemos dientes más pequeños arriba y para poder casar encontramos una relación molar clase 1 perfecta, sobremordida adecuada, relaciones molares en una buena oclusión, pero encontramos diastemas o encontramos tremas en la arcada superior debido a que nos hace falta tejido dental arriba. Misma situación puede ocurrir abajo. Tenemos una caja muy grande con una tapa normal, dientes mandibulares muy grandes van a tender a apiñarse y crear este tipo de situaciones. De igual manera que puede ocurrir en superior, en inferior también, si las premolares son muy grandes, vamos a obtener una relación canina en clase 1, una sobremordida adecuada. Sin embargo, las relaciones molares y premolares van a estar en relación clase 2 o clase 3 y no se va a deber a esqueleto, no se va a deber a otra situación más que las proporciones que tienen los dientes. ¿Cómo se interpreta y cómo vamos a obtener esta discrepancia? Básicamente el ortodoncista lo que hace es que dependiendo del porcentaje lo va a llevar a unas tablas de predicción y en esas tablas de predicción nos van a dar el valor ideal para la arcada que estamos comparando. Lo restamos y esto nos va a dar un valor anterior y uno posterior. Por lo general, cuando nosotros estudiamos odontología es porque no nos gusta la matemática, pero cuando escuchamos números nos tendemos a tupir y ya no pensamos, pero si nosotros interpretamos los datos y sabemos cómo es bastante sencillo. El análisis es importante recalcar que solo va a asumir que los valores son excesivos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo bastante claro, donde tenemos una discrepancia de Bolton anterior de 2 milímetros en maxilar. ¿Qué significa este dato? Significa que arriba, en la arcada superior, vamos a tener 2 milímetros de esmalte excedente. Misma situación, solo que en la arcada inferior tenemos un Bolton anterior de 1.5 milímetros en mandibular. ¿A qué se ve transmitido eso? Que tenemos unos laterales que son bastante anchos en la arcada inferior. Y si se dan cuenta, los caninos están próximos a una clase 1. Si nosotros quisiéramos cerrar este espacio simplemente llevando unas cadenas, la relación oclusal nos quedaría borde a borde. Sin embargo, también podemos tener una combinación de ambas situaciones, en donde vamos a tener una combinación de laterales superiores pequeños con laterales inferiores anchos. Y podemos observar el signo típico de una discrepancia de Bolton, que va a ser unas relaciones oclusales próximas a clase 1, sobremordida horizontal adecuada y espacios entre los caninos y los laterales.
También podemos llevar a casos muy extremos. Aquí, por ejemplo, el valor de Bolton nos va a interpretar que tenemos un exceso de diente de 10 milímetros en mandibular, pero realmente no es eso. Simplemente tenemos que ver que aquí en este caso hay una agenesia y aparte de la agenesia tenemos una deficiencia de tejido dental en superior. Como podemos ver aquí en las fotografías de sextante. Muchas veces esta discrepancia va a estar totalmente disfrazada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos a pacientes como él, que tienen la relación borde a borde, no tenemos apiñamiento y todos los espacios están cerrados. El motivo de consulta de este paciente fue que no puede restaurarse sus dientes, ya que al tener una relación borde a borde estaba botando todas sus resinas. Al momento de realizar el tratamiento de ortodoncia y llevar estos dientes a una posición más anterior para volverle una sobremordida adecuada, se van a abrir los espacios entre lateral y canino. Y eso tenemos que advertírselo al paciente que vamos a tener que hacer más ancha esta arcada. Muchas veces nosotros vamos a encontrar que en los pacientes que tienen fisuras, cuando tenemos la presencia de lateral, este lateral viene con una deficiencia de Bolton bastante considerable y por lo general vienen con una forma de clavija. El Bolton también puede estar representado en el sector posterior y aquí podemos ver el ejemplo de unos premolares que están bastante anchos. Esta paciente tenía relaciones molares en clase 3, pero las relaciones caninas y la sobremordida horizontal estaba bastante adecuada. El problema era a nivel del ancho de las premolares. ¿Y por qué es importante diagnosticar esto desde un inicio? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros vamos a ver un dato frío, pero cuando nosotros vamos avanzando en el tratamiento, nosotros vamos viendo que mientras nosotros colocamos los dientes en su posición ideal, estos dientes van a abrir los espacios y van a evidenciar la falta de proporción que hay entre los dientes de arriba y los dientes de abajo, dándonos el signo típico de los espacios a nivel de laterales y caninos. Muchas veces esto lo descubrimos ya entrado en el tratamiento y podemos ver aquí en donde si nosotros quisiéramos cerrar estos espacios en inferior, nosotros tendríamos que rehabilitar a este paciente protésicamente, porque si lo hiciéramos por medio de ortodoncia, estas relaciones que ahorita están próximas a la clase 1 se van a ir totalmente hacia una clase 3 o la sobremordida horizontal de ese paciente va a quedar afectada y por ende va a afectar la guía incisiva. Muchas veces también cuando nosotros utilizamos anclajes óseos y nosotros llevamos las relaciones caninas hacia una relación clase 1, podemos evidenciar cómo este problema se hace evidente ya en una etapa más tarde. Y es un poco difícil hablar con los pacientes y explicarles que las relaciones molares y las caninas están bastante bien y que tienen que ponerse restauraciones ya entrados en el tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos casos? Va a depender mucho de qué situaciones se presenten. Por ejemplo, si nosotros tenemos dientes con una deficiencia de tamaño, o sea, dientes que tienen un tamaño pequeño, nosotros podemos darles una buena anatomía primero y posteriormente devolver las relaciones oclusales. Aquí tenemos un ejemplo en donde observamos que los laterales están bastante pequeños. Y si nosotros quisiéramos llevar las relaciones a cerrar estos espacios, tendríamos que comprometer el sector posterior y tendríamos que comprometer la buena intercuspidación que tendría la paciente. Entonces, nosotros referimos con el dentista o lo referimos con el prostodoncista para que él devuelva esas características anatómicas por medio de proporciones y devuelva el estadio de ese diente en su proporción ideal para nosotros poder ya concluir el caso. Aquí se realizaron resinas y podemos ver cómo podemos concluir el caso con una estética favorable y más importante con una estabilidad oclusal
con relaciones molares y caninas en clase 1 y una buena sobremorbilidad horizontal y vertical. Muchas veces vamos a tener que recurrir al stripping, a pesar de que el odontólogo escucha la palabra stripping y le da un poquito de nervios, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos dientes que tienen una buena proporción y la única manera de hacerlos encajar es reduciendo un poco los dientes inferiores. Aquí podemos ver un caso donde ya estamos en un progreso próximos a terminar. Sin embargo, estamos batallando con los espacios que se encuentran entre lateral y canino. Discutimos si se hizo el análisis, si nosotros restaurábamos estos dientes quedarían muy anchos y no se vería estético. Entonces recurrimos a realizar un poco de desgaste interproximal en la arcada inferior y de esta manera poder cerrar los espacios sin comprometer la estabilidad oclusal en posterior. Además de mantener la estética de los dientes anteriores. Y aquí es donde viene muy importante que nosotros nos respaldemos en un ortodoncista cuando nosotros vayamos a realizar una terapia de cierre de espacios de diastemas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que jugar con los espacios y devolver los dientes a una anatomía apropiada. Los prostodoncistas y los odontólogos van a hacer nuestra ayuda aquí y realmente somos un equipo. ¿Por qué? Porque ellos van a devolver estos dientes a una proporción ideal, a una proporción deseada. Y una vez nosotros diagnosticamos y enviamos este tipo de dientes, el prostodoncista o el odontólogo nos va a devolver la anatomía ideal de ese diente y ese diente va a estar apto a cerrarse ya con las proporciones ideales. ¿Qué pasa y qué es lo que sucede mucho? Que nosotros observamos esta discrepancia de Bolton ya hasta que está entrado el tratamiento y hasta que se abrieron los espacios y hasta que estamos batallando con los espacios entre laterales y caninos. Pero un diagnóstico tiene que ser desde el inicio. ¿Por qué? Porque si el paciente no lo sabe del inicio y al momento de nosotros entregarle la información ya avanzado el tratamiento, muchas veces corremos el riesgo de que el paciente no quiera realizarse las restauraciones porque nunca se le explicó. Y aquí tenemos este ejemplo muy claro donde se cerraron los espacios. Sin embargo, cuando nosotros observamos las relaciones oclusales, esta oclusión que queda cúspide a cúspide no tiene una buena eh, una buena proyección hacia el futuro. ¿Por qué? Porque realmente está sobreestudiado que cuando los pacientes no quedan con sus relaciones oclusales estables, la recidiva es muchísimo mayor. Entonces, a lo que quiero llegar y a lo que quiero enfocar esto es que nosotros tenemos que conocer qué es el análisis de Bolton, cuáles son sus implicaciones, porque nosotros tenemos que discutirlo como en equipo y llegar a un mutuo acuerdo sobre cómo vamos a restaurar estos dientes. Y más importante, tenemos que transmitírselo tanto los odontólogos generales que nos refieren a los pacientes y nosotros que estamos realizando el tratamiento de ortodoncia para que el paciente al momento de que llegue a esta etapa de cierre de espacios, él sepa por qué se le está realizando sus restauraciones o por qué se le está realizando el desgaste interproximal de sus piezas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Aldo por tu excelente presentación. Muchas felicidades. Gracias, José. Tenemos algunos comentarios de felicitación para vos. No sé si los puedes ver por ahí. Por aquí lo estoy viendo. Y vamos a esperar para ver si algunos de los doctores que están conectados tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran que pudieras resolver.
Muy bien. Mientras vemos si alguien realiza alguna pregunta, pues voy a pasar a la entrega de tu diploma. Solo por favor, denme un minutito que... Muy bien, Aldo. Entonces, voy a proceder a la entrega de tu diploma de participación que dice la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma al doctor Aldo Mendizábal Higueros por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 6 de mayo del 2020 y bien enseñada a todos, firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que muchas felicidades, Aldo. Muchas gracias, José. Muy buena presentación. Pues aquí hay una pregunta. Un momento, por favor. Perdimos por un momento la conexión con el doctor Mendizábal, pero en un momento vamos a tenerlo otra vez con nosotros para poder trasladarle sus preguntas. Muy bien, Aldo. Voy a ponerte la primera pregunta. El doctor Max Carrillo pregunta dice qué máquina. Pregunta, ¿el análisis de Bolton tendría que ser una herramienta diagnóstica básica que el general debe implementar en la práctica privada? Esa es la pregunta que él hace. Y si según tu criterio se debería implementar en el proceso de la formación del pregrado. Pues a mi criterio debería de implementarse este análisis, ya que muchas veces el odontólogo no sabe cómo manejar los espacios o muchas veces no sabe que a veces es necesario realizar desgastes interproximales. Entonces, una vez tenido claro qué es el análisis de Bolton y cómo nosotros podemos verlo clínicamente, podemos respaldarnos con los ortodoncistas de manera que los tratamientos sean restaurados de mejor manera. Muy bien, gracias, Aldo. Creo que se está perdiendo un poco tu conexión, pero tenemos otra pregunta. Dice el doctor Juan José Sud, dice, excelente, felicidades. Y pregunta, para mantener los espacios edéntulos, ¿doblas los alambres con calor siempre? Bueno, muchas veces cuando nosotros realizamos dobleces con calor, va a ser porque estamos realizando dobleces en alambres con nitinol. Sin embargo, si tenemos un alambre, por ejemplo, de un acero inoxidable, este alambre de por sí es bastante maleable y no es necesario calentarlo. Muy bien, gracias, gracias, Aldo. Nuevamente felicitándote por tu excelente presentación y pues si ya no hay más preguntas, vamos a tener un momento de pausa en la transmisión y vamos a regresar con la última conferencia de esta tarde a las 5 en punto de la tarde. Gracias.